Buen día, niños. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante en ciencia y tecnología. Para ello te voy a pedir que estés bastante atento para poder saber de qué se va a tratar nuestra clase del día de hoy. Para ello, te pido que observes las siguientes imágenes y me digas de qué o qué es lo que ustedes observan. A ver, muy bien. Ustedes están observando que hay varios imágenes de personajes que están en diferentes etapas, ¿verdad? Hay un bebé, un niño, un adolescente, una joven, un anciano, ¿verdad? Vamos a ver tanto en niños y en niñas. Ahora yo les pregunto, ¿todos son del mismo tamaño? Vamos a observar que no es verdad, porque el bebé no es del mismo tamaño que un anciano o de un joven o un adolescente, van cambiando. Ahora pregunto, ¿tendrán el mismo peso? ¿Todos tienen el mismo peso? Muy bien, claro que no, no tienen el mismo peso, porque un niño no va a tener el mismo peso de un joven. ¿Por qué? Porque sus músculos, su masa muscular es un poco más grande, los huesos empiezan a crecer y el tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la clase del día de hoy? El tema, muy bien, se va a llamar cambios del ser humano. Cambios del ser humano, todo ser humano tiene cambios visibles y no visibles a lo largo de su desarrollo, desde su nacimiento hasta su vejez. Vamos a observar que todos tienen diferentes, van a tener diferentes formas de ser. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de visible, quiere decir que de lo que podemos ver, que son la talla, el peso, los rasgos físicos, son cambios que nosotros son visibles, lo podemos observar, lo podemos ver en nuestros hermanos, en nuestros papás, en nuestros tíos o en nuestros vecinos. Y cuando hablamos de no visibles, hablamos de nuestras emociones, la madurez que debe de tener, su intelecto, ¿verdad? Su manera de pensar. Vamos a ver que no es visible, pero sí lo podemos percibir. Entonces, vamos a decir que los cambios son peso, cuando hablamos de manera visible, talla y rasgos físicos. Vamos a ver que en el peso se va a hablar sobre la masa corporal que va aumentando hasta la adultez y va disminuyendo en la vejez porque ya sus masas corporales van bajando. Vamos a ver también que en la talla la estatura va aumentando mediante va creciendo hasta la juventud y pierde unos centímetros en la vejez, por lo mismo que la masa corporal va perdiendo masa corporal y también en algunos casos hay algunos abuelitos que empiezan a doblarse, que empiezan a tener un encorvamiento y eso hace que su estatura o su talla se pierda centímetros. Y cuando hablamos de rasgos físicos, va desde la concepción hasta los diversos cambios corporales y faciales. Va a pasar por esos cambios, porque cuando hablamos de la concepción, cuando mamá se entera que está embarazada y cuando se le hace la ecografía, vamos a observar que va a salir pequeños, ¿no? Unas pequeñas muestras de que el ser humano está en ese proceso de cambio. Va a cambiar. Cuando ya es un bebé, su piel es bastante suave. Vamos a observar también que sus manos son pequeñas, sus boquitas son pequeñas, su naricita. Vamos a ver que su cuerpo es aún pequeño. Y cuando va creciendo, cumple el año, dos, tres, y va aumentando en edad, va creciendo y vamos a ver sus rasgos físicos que se van a acentuar cuando ya son ya adolescentes, jóvenes, ya se va a quedar estables, ya esa cara que es bastante tierna, ¿no? Suave, va a tener un proceso de cambio, ¿no? Ese cambio un poco ya más estable su rostro, más firmeza, ¿no? Y vamos a observar también que sus movimientos van a ser más firmes. En cambio, cuando va a empezar a crecer, cuando va a empezar a caminar, perdón, vamos a ver de que ellos están recién.
recién están estableciéndose, no pueden todavía tener control de su cuerpo, pero cuando ya pasa los 7 años, 8, ya son adolescentes, ya tienen firmeza aún para caminar. Entonces vamos a ver también que los cambios se van a dar en la etapa del ser humano. Todo lo que hemos estado explicando hasta ahora pertenecen y están dentro de las etapas del ser humano. ¿Y cuáles son? Vamos a verlo. Y la primera es el prenatal. Vamos a ver ahí la mamá cuando está embarazada, cuando le hacen la ecografía, vamos a ver estos cambios que hacen los niños, ¿no? Ese desarrollo del feto hasta el nacimiento, que es el parto. Y esto se va a desarrollar dentro de la matriz de la madre durante el embarazo. Ahora observamos aquí la infancia desde 0 a los 6 años. Esta etapa es importante en el ciclo vital del desarrollo humano. Aprenden a hablar, a caminar, a hacer, crecen hasta aumentar peso y también hay los cambios de diente. Aquí observamos los niños, miren, que está desde bebé, desde 0 años, todavía no tienen un añito, empiezan a gatear, empiezan a sentarse, empiezan a tener sus primeros pasos y cuando ya pueden caminar y pueden ya no tener ese apoyo para que ellos puedan movilizarse. Vamos a observar también aquí la niñez, que es desde los 6 hasta los 12 años. El cambio físico y sus rasgos son más notorios en el crecimiento. Se puede diferenciar con claridad la etapa de la infancia. Ahí observamos a una niña y aún los niños que van cambiando van creciendo. El cuerpecito de una niña de 6 años ya no es igual al cuerpo de una niña de 12 años porque van cambiando. Luego vamos a ver a los adolescentes de 12 a 18 años. La adolescencia son sus cambios físicos e intelectuales, emocionales y son más notorios los emocionales. Vamos a ver aquí en la imagen, vemos adolescentes que ya aún su cuerpo físico ha cambiado. En las señoritas ya se pronuncian los bustos, ¿no? La figura, la cintura, las caderas. En los jóvenes, en los adolescentes, perdón, vamos a ver el cambio de su voz, el tono de su voz va a empezar a diferenciarse a la de un niño, ¿no? De 6 a 12 años. Vamos a observar también aquí en la juventud, que es desde los 18 hasta los 25 años. Observamos aquí que son niños, vamos a ver los jóvenes, perdón, que están entrando pues a una etapa, un cambio físico y de peso, que son un proceso de diversos cambios. Es donde ahí ellos controlan el peso. Y en esta etapa cuidan su aspecto físico, su talla es estable en las mujeres, pero en los varones todavía hay un proceso más de crecimiento, hay cambios aún más. En cambio, en la adultez, que viene a ser desde los 25 hasta los 60 años, en esta etapa su desarrollo biológico ya no crece más, ahí quedó su estatura. Su personalidad y su carácter se presentan firmes y seguros en la toma de sus decisiones. Vamos a ver que son maduros, ya pueden tomar decisiones, son autónomos, ya saben lo que ellos desean. En esta etapa muchos deciden casarse o independizarse porque ya tienen esa madurez. Luego vamos a observar la ancianidad, que son de los de 60 años a más. En esta etapa de la vida disminuye las fuerzas físicas, la agilidad en los movimientos, tiene una gran experiencia en conocimiento y tiene una gran experiencia y conocimiento. Y es digno de nuestro respeto y cuidado y consideración. Ahí observamos a las personas mayores, adultas. Recuerden que todo cambio se da desde la concepción hasta la vejez. Vamos a practicar ahora y vamos a completar las palabras con que están en el recuadro. El ser humano tiene cambios visibles y no visibles. Muy bien. Todo cambio se da desde la concepción hasta la vejez. Muy bien. Los rasgos físicos son cambios corporales y faciales.
Los cambios del ser humano son el peso, la talla y los rasgos físicos. Ahora vamos a ver, según las imágenes, une con las etapas del ser humano. Vamos a ver la primera, la infancia. Vamos a ver con quién une. Muy bien, la adolescencia va a unir con la primera imagen, la ancianidad, los dos abuelitos, la infancia, vamos a ver, son los tres niños que están saltando y la adultez, vemos ahí a las personas que están firmes, ¿verdad? Vemos ahí maduros, mayores. Ahora vamos a leer y vamos a responder. Elena tiene 8 años, mide 1 metro y 20 centímetros, pesa 34 kilogramos. Ella es alegre y tiene ojos grandes, labios delgados y su nariz pequeña. Su color de piel es blanca y su cabello es de color marrón. Ahora vamos a ver su contextura es delgada y le gusta hacer deporte. ¿Qué edad tiene Elena? Muy bien, 8 años. ¿Cuánto mide Elena? Excelente, mide 1,20 m. ¿Cuánto pesa Elena? Muy bien, pesa 34 kilogramos. ¿Y cuál es el color de su cabello? Muy bien, es de color marrón. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Muy bien, cambios del ser humano. ¿Qué actividades hemos realizado para aprender el tema? Muy bien, a través de la pregunta, de la explicación. Excelente. ¿Qué debemos hacer para seguir aprendiendo? Vamos a seguir informándonos para seguir cada vez más averiguando y teniendo mayor conocimiento. Excelente, chicos, que tengan una buena tarde y me alegró que ustedes hayan podido atender esta clase. Muy bien, ahora sí, nos vemos hasta la siguiente clase.